librería de fotos de las Naciones Unidas. Perdón, con la biblioteca de fotos de las Naciones Unidas. La Asamblea escuchará un discurso de Su Excelencia, el señor Jair Messias Bolsonaro, presidente de la República Federativa de Brasil. Pido al protocolo que escolte a Su Excelencia. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Jair Messias. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida a Su Excelencia Jair Messias Bolsonaro, presidente de Brasil, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Presidente. Señor Chava Corosi, presidente del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General, señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, damas y caballeros, jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegaciones, señoras y señores. Empiezo felicitándole a usted, embajador Chava Corosi, por su elección como presidente de la Asamblea General. Puede usted contar con el apoyo de Brasil. El tema elegido para este debate general gira en torno a un concepto que se aplica perfectamente a la época que vivimos, un momento decisivo. Señor presidente, nuestra responsabilidad colectiva en esta reunión de la Asamblea General consiste en entender el ámbito de los retos que conforman este momento decisivo y a partir de allí elaborar respuestas que se alimenten de los objetivos que compartimos. La tarea no es fácil, pero no tenemos alternativa. El esfuerzo debe empezar dentro de cada uno de nuestros países, porque es sobre todo lo que hacemos en cada país lo que nos da la autoridad para poder actuar a nivel internacional. Por lo tanto, permítanme hablar desde la perspectiva de mi país. Cuando Brasil expresa su opinión sobre la agenda de salud mundial, lo hacemos con la autoridad de un gobierno que, durante la pandemia de COVID-19, no escatimó ningún esfuerzo para salvar vidas y preservar puestos de trabajo. Como muchos países, desde el principio, hicimos esfuerzos para garantizar que hubiera asistencia financiera de emergencia a los más necesitados. Nuestra meta era proteger los ingresos familiares para que se pudiera enfrentar las dificultades económicas causadas por la pandemia. De este modo logramos beneficiar a más de 68 millones de personas, es decir, un tercio de nuestra población. Al mismo tiempo lanzamos un amplio programa de vacunación, incluyendo la producción nacional de vacunas. Somos un país que tiene más de 210 millones de personas y más del 80% de la población está completamente vacunada contra COVID-19. Todos han sido vacunados voluntariamente, respetando así la libertad individual de todos. Del mismo modo, en el ámbito financiero, Brasil tiene la potencia de un país que en aras de un crecimiento inclusivo y sostenible ha realizado reformas para atraer inversiones y mejorar el nivel de vida de la población. Durante mi gestión hemos acabado con la corrupción sistémica que existía en el país. Entre 2003 y 2015 solamente, el periodo en el que la izquierda presidió a Brasil, el nivel de endeudamiento de la Compañía Petrolera Nacional, debido a la mala gestión y a los nombramientos políticos y el desvío de fondos, alcanzó 170.000 millones de dólares. La persona responsable ha sido condenada. Los denunciantes han devuelto 1.000 millones de dólares y pagamos al mercado bursátil de los Estados Unidos otros 1.000 millones de dólares debido a las pérdidas que sufrieron los accionistas. Hemos mejorado los servicios públicos y hemos invertido en ciencia y tecnología. Hoy en día Brasil es el 7º país
más digitalmente avanzado del mundo. 135 millones de personas tienen acceso a 4.900 servicios de mi gobierno. Brasil ha sido pionero en el uso de la tecnología de quinta generación en Latinoamérica. Tenemos una agenda de privatización con un hincapié en la infraestructura. Hemos terminado el proyecto de transposición del río San Francisco, llevando agua al noreste de Brasil. Hemos adoptado nuevas normas, por ejemplo, saneamiento básico con ferrocarriles y gas natural. Además, hemos mejorado el entorno comercial con la ley de libertad económica y la ley de creación de empresas. De ese modo, hemos creado oportunidad para que los jóvenes creen empresas y tengan empleos de calidad. La corona de esta modernización de la economía de Brasil es que hemos avanzado para ingresar como miembro de pleno derecho en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. A pesar de la presión internacional, Brasil llega al final de 2002 con una economía en plena recuperación. Tenemos un alto nivel de empleo y bajas tasas de inflación. La economía es el camino al crecimiento. La pobreza ha aumentado en todo el mundo bajo el impacto de la pandemia. En Brasil ha empezado a disminuir. Las cifras hablan por sí solas. Se calcula que para finales de 2022, 4% de las familias de Brasil vivirá por debajo del nivel de extrema pobreza. En 2019 era 5,1%. Esto refleja una reducción de más de 20%. Hay un programa para ingresos mínimos establecido por mi gobierno durante la pandemia, que actualmente paga $4 cada día a las familias más pobres del país. El desempleo se redujo en 5%, llegando a 9%, una tasa que no se ha visto en 7 años. Hemos reducido la inflación, que alcanza menos de 7% al año. Hemos tenido una deflación sin precedentes en Brasil en los meses de julio y agosto. Desde junio, el precio de la gasolina ha bajado más de un 30%. Hoy en día, un litro de gasolina en Brasil cuesta 90 céntimos de dólar. El precio de la electricidad también se redujo en más de 15%. El costo de la energía no ha bajado porque hay precios fijos o porque hay algún tipo de intervención del Estado. Este fue el resultado de una política de racionalización de los impuestos que se aplicó con el apoyo del Congreso Nacional. En 2021, Brasil era el cuarto país que recibía inversión extranjera directa en el mundo. Nuestro comercio exterior alcanzó un nivel histórico de 39% del PIB, incluso después de reducir los impuestos a cero en muchos productos. A nivel nacional tenemos niveles récord en 3 áreas: la percepción de impuestos, los ingresos de las compañías propiedad del Estado y el cociente deuda-PIB. En 2021 tuvimos un superávit en las cuentas nacionales. El PIB de Brasil aumentó 1,2% del segundo trimestre. Se espera que para 2022 crezca un 3%. Tenemos la tranquilidad de los que van por el buen camino, el camino a una prosperidad compartida, compartida por todos los brasileños y compartida con nuestros vecinos y otros socios alrededor del mundo. Por ejemplo, en la producción de alimentos. Hace 4 décadas Brasil importaba alimentos. Hoy en día somos uno de los mayores exportadores. Esto solo ha sido posible gracias a enormes inversiones en ciencia y en innovación para aumentar la productividad y la sostenibilidad. Quiero rendir tributo a la señora Alison Paulinelli, candidata brasileña al Premio Nobel de la Paz, por su papel para ampliar la frontera agrícola de Brasil con el uso de nuevas tecnologías. Este año Brasil ha empezado la cosecha de grano más grande de la historia. Se espera que será de por lo menos 270 millones de toneladas. En algunos años, Brasil hará una transición de importador a exportador de trigo. Para el periodo 2022-2023 se espera que la producción total será de más de 300 millones de toneladas. Como dijo el director general de la Organización Mundial del Comercio en una visita reciente a Brasil,
Si no fuera por la agricultura brasileña, el planeta pasaría hambre porque alimentamos a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Nuestra agricultura es un motivo de orgullo. Deseo recordar que en el ámbito del desarrollo sostenible, los logros de Brasil son una fuente de credibilidad de la acción internacional de nuestro país. En cuanto al medio ambiente y al desarrollo sostenible, Brasil es parte de la solución y es un ejemplo para el mundo. 2/3 del territorio de Brasil siguen intactos, cubiertos por vegetación, exactamente como lo estaban cuando Brasil fue descubierto en el año 1500. En el Amazonas de Brasil, un área del tamaño de Europa occidental, más del 80% de los bosques no han sido tocados, contrariamente a lo que mencionan los medios nacionales e internacionales de información. Cuando cuidamos el medio ambiente, no nos olvidamos de la gente. La región del Amazonas es el hogar de más de 20 millones de habitantes, incluyendo pueblos indígenas y otros que viven a la orilla de los ríos, cuya vida depende del uso económico de los bosques. Hemos llevado la Internet a más de 11.000 escuelas rurales y a más de 500 comunidades indígenas. Brasil empezó su transición energética hace casi 50 años para responder a la crisis del petróleo de aquel momento. Hoy en día tenemos una industria de biocombustible moderna y sostenible. Esto contribuye positivamente a la mezcla energética más limpia de los G20. Un 84% de nuestra matriz de electricidad es renovable. Es una meta que muchos países desarrollados solo esperan alcanzar después de 2040 o de 2050. El año pasado se anunció que las Naciones Unidas anunciaron que Brasil era un campeón mundial en transición energética. Podemos ser exportadores mundiales de energía limpia. Tenemos un superávit que puede llegar a más de 100 gigavatios entre la biomasa, la energía solar y la energía eólica, además de la oportunidad no explorada de granjas eólicas de 700 gigavatios en el mar, con uno de los costos de producción más bajos del mundo. Esto producirá hidrógeno verde que podremos exportar. Fornecedores de productos. Parte de esta energía limpia al 100% nos permite tener la posibilidad de convertirnos en proveedores de productos industriales altamente competitivos, sobre todo en el nordeste de Brasil, con unas de las huellas de carbono más pequeñas del mundo. El programa de desarrollo sostenible se ve afectado de muchas formas por las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Construimos las Naciones Unidas de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, y lo que nos motivó fue la determinación de evitar la repetición de un ciclo de destrucción que marcó la primera mitad del siglo XX. Echando la vista atrás, en cierta medida lo hemos conseguido, pero hoy el conflicto en Ucrania nos sirve de alerta. Se requiere una reforma de las Naciones Unidas para encontrar la paz mundial. En el caso concreto del Consejo de Seguridad, después de 25 años de debates, está claro que tenemos que buscar soluciones innovadoras. Brasil aborda el tema basándose en la experiencia que se remonta a los inicios mismos de las Naciones Unidas. Esta es la 11ª vez que ocupamos un puesto no permanente en el Consejo. Hemos intentado hacer todo lo posible para ofrecer soluciones negociadas para pacificar los conflictos internacionales, siempre orientándonos en la Carta y en el derecho internacional. También hemos participado muy a menudo en operaciones de mantenimiento de la paz, desde el Suez, Angola, de Haití al Líbano. Siempre hemos apoyado el mantenimiento de la paz. También hemos contribuido a la paz abriendo nuestras fronteras a aquellos que buscan una oportunidad para reiniciar sus vidas en nuestro país. Desde el 2018, más de 6 millones de hermanos venezolanos se han visto obligados a abandonar su país. Muchos han venido a Brasil. Nuestra respuesta a este desafío fue la Operación Bienvenido, que se ha convertido en un hito internacional. Más de 350
1.000 ciudadanos venezolanos han encontrado en territorio brasileño asistencia de emergencia, protección, documentación y también la posibilidad de empezar de cero. Todos tienen acceso al mercado laboral, a los servicios públicos y a las prestaciones sociales. En los últimos meses, en torno a 600 venezolanos han llegado a Brasil cada día a pie. La gran mayoría de estos son mujeres y niños que pesan de media 15 kilos menos que antes y que están huyendo de la violencia y del hambre. La política de recepción humanitaria de Brasil va más allá de Venezuela porque también hemos acogido a haitianos, sirios, afganos y ucranianos. Presidente, el conflicto en Ucrania ya lleva 7 meses y es fuente de gran preocupación no solo en Europa, sino en todo el mundo. Para empezar, me gustaría reiterar el agradecimiento de Brasil a todos aquellos países que ayudaron a la evacuación de los ciudadanos brasileños que estaban en Ucrania cuando el conflicto empezó. Quiero mencionar sobre todo a Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la República Checa. Muchas gracias. La operación de evacuación fue un éxito. No dejamos a nadie atrás, ni siquiera dejamos a sus mascotas. En cuanto al conflicto en sí, Brasil se ha ido orientando en los principios del derecho internacional y de la Carta. Principios que también están consagrados en nuestra Constitución. Abogamos por un alto al fuego inmediato, por la protección de los civiles, de los no combatientes, la salvaguardia de la infraestructura fundamental para ayudar a la población y el mantenimiento de todos los canales de diálogo entre las partes en conflicto. Son estos los primeros pasos que permiten encontrar una solución que sea duradera y sostenible, y hemos trabajado en este sentido. En las Naciones Unidas y también en otros lugares hemos intentado evitar, obstaculizar los canales de diálogo por la polarización en torno al conflicto. Por ello nos oponemos al aislamiento diplomático y económico. Los efectos del conflicto ya se hacen notar en los precios mundiales de los alimentos, de combustible y otras materias primas. Y esto nos aleja de los ODS. Países que eran líderes de una economía baja en carbono, ahora se han convertido en fuentes de energía sucia. Y esto, desde luego, que es un problema grave para el medio ambiente. Apoyamos todos los esfuerzos para reducir el impacto económico de la crisis, pero no nos parece que la mejor manera sea la de adoptar sanciones unilaterales, selectivas, que no cuadran con el derecho internacional. Estas medidas han afectado negativamente a la recuperación económica y amenazado los derechos humanos de la población vulnerable, incluyendo también en países europeos. La solución al conflicto en Ucrania solamente se podrá conseguir a través de la negociación y el diálogo. Me gustaría hacer un llamamiento a las partes y también a toda la comunidad internacional. No desaprovechemos cualquier oportunidad para acabar con el conflicto y lograr la paz. La estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la humanidad están en riesgo si el conflicto continúa. Presidente, desde siempre he apoyado sin ambages la libertad de expresión. Bajo mi administración, además, Brasil ha hecho esfuerzos para traer la libertad de religión al centro del programa internacional de los derechos humanos. Es fundamental que todos tengan el derecho de rezar y de practicar su orientación religiosa sin discriminación. Me gustaría informar aquí de que Brasil está preparado para acoger a los curas y a las monjas católicas que habían sufrido persecución cruel por el régimen dictatorial en Nicaragua. Brasil repudia cualquier persecución religiosa allá donde se produzca en el mundo. Otros valores fundamentales para la sociedad brasileña con consecuencias para la agenda de derechos humanos son el defensa de la familia, el derecho a la vida desde la concepción, el derecho a la legítima defensa y también la negación de la ideología de género. Me gustaría también insistir en la prioridad que otorgamos a la protección de los derechos de la mujer. Nos esforzamos por aprobar 70 normas jurídicas sobre el tema desde el principio de administración en 2019 y así demostramos este compromiso. Combatimos la violencia contra las mujeres con mucho rigor y forma parte de nuestra prioridad de garantizar la seguridad para todos los brasileños. Los resultados se hacen notar.
en las cifras. Una caída del 7,7% del número de feminicidios y también una reducción de homicidios generales. En 2017 había 30 muertes por 100.000 habitantes, ahora son 19. La violencia en las zonas rurales también ha caído de manera considerable al mismo tiempo cuando se ha incrementado también la propiedad de la tierra por los más necesitados. En mi administración hemos entregado 400.000 títulos de propiedad, 80% a mujeres. Trabajamos en Brasil para que tengamos mujeres independientes, fuertes, para que puedan trabajar donde quieran. La primera dama, Michelle Bolsonaro, ha insuflado un nuevo significado al trabajo de voluntariado desde 2019 con una atención especial a las personas con discapacidad y enfermedades raras. Señor presidente, secretario general, jefes de Estado de Gobierno, señoras y señores. El día 7 de septiembre, Brasil celebró 200 años de independencia. Millones de brasileños salieron a las calles siguiendo el llamamiento de su gobierno, llevando los colores de su bandera, de nuestra bandera. Fue la celebración más importante. Es un pueblo que cree en Dios, en la patria, en la familia y en la libertad. Muchísimas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank En nombre de la Asamblea General, deseo agradecer al excelentísimo señor presidente de la República de Brasil por la declaración que acaba de hacer y pido a protocolo que acompañe